Ya, entonces hoy día vamos a hacer reconocimiento antigénico y activación linfocitaria, ¿ya? Ya terminamos la anterior clase, ¿no es cierto? Muchachos. Sí, doctor. Ya. Entonces ahora entramos ya propiamente en lo que es inmunidad adquirida. Inmunidad adquirida es hablar básicamente de los todos los linfocitos, y eso es lo que vamos a atacar. Vamos a tocar el accionar de los linfocitos. En primer lugar, los linfocitos son células del sistema inmune adquirido que sirven para reconocer, ¿no? Su concepto fundamental es que reconocen antígenos y después que reconocen se van a activar. Para que reconozcan un antígeno, los linfocitos T lo hacen a través del TCR y los linfocitos B a través del BCR. Las células natural killer a través de su receptor activador, el CAR, ¿ya? Para que se dé este reconocimiento antigénico se requiere básicamente estas proteínas de membrana, pero es necesaria la participación de otras moléculas que se llaman los correceptores, de otras moléculas que se llaman los coestimulatorios y de otras moléculas que se llaman las moléculas de adherencia celular. Discúlpeme un ratito. ¿Aló? Sí, dígame. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, por favor. Un favorcito, ahorita estoy ocupado, yo la llamo en unos 40 minutos, ¿está bien? Sí, no se preocupe, ¿ya? Chao, chao. Entonces, miren, para que se dé reconocimiento antigénico hay la necesidad de que se den la participación de estas tres moléculas que pueden ver aquí. Las moléculas de reconocimiento antigénico como tal son, y la principal, el TCR. ¿Sí? Estoy hablando del linfocito T, el TCR, que requiere de dos moléculas que están a su lado para poder reconocer al antígeno, que se llaman los correceptores, el CD3 y el CD4. ¿Ya? Entonces, estas son las tres moléculas que en buena cuenta constituyen las moléculas de reconocimiento antigénico. Para que se pueda activar después el linfocito T, necesita de moléculas coestimulatorias o coactivadoras. ¿Cuáles son? El CD28 y CTLA4. Estas tienen que unirse, estos actúan de receptores, tienen que unirse a un ligando, que es la molécula B71, B72. Desde ahora tienen que dominar esos nombres, llamados también CD80 y CD86, ¿ya? El TCR hemos dicho que reconoce un antígeno que le es presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 presenta antígenos al TCR de los linfocitos T helper, ¿sí? Y el tercer grupo de sustancias se llaman moléculas de adherencia celular, ¿ya? Estas moléculas de adherencia celular, el cursor se pone a bailar, se llaman las moléculas de adherencia celular. Permiten la adherencia del linfocito T, estoy hablando del linfocito T helper, con la célula presentadora de antígenos, ¿sí? Permiten su adherencia. ¿Cuáles son? El LFA2, CD2, se une con el LFA3. El LFA1, CD11A/18, se une con el ICAN1. Y estas son las moléculas de adherencia celular que le permiten adherirse, juntarse hacia ambas células. Para que se dé el reconocimiento antigénico y la posterior activación del linfocito T helper, es necesario la participación de las tres. Si alguna de ellas falla, no se va a dar
una adecuada activación del linfocito T helper, ¿ya? Entonces estoy hablando del linfocito T helper. Y ahora vamos a hablar del linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico, al igual que el linfocito T helper, prácticamente de la misma manera es que va a reconocer antígenos y se va a activar, ¿sí? Tiene las moléculas de reconocimiento antigénico, el TCR, el CD3, y acá tiene el CD8, este CD8, ¿ya? El TCR es el propiamente que reconoce antígenos y los correceptores que ayudan a reconocer el CD3 y el CD8, ¿ya? Pero, y estos van a reconocer a un antígeno intracelular que es presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que se expresa en la membrana de una célula blanco al cual ha ingresado un microorganismo intracelular. ¿Ya? Estas son las moléculas entonces de reconocimiento antigénico. Para que se dé a cabo la activación del linfocito T citotóxico necesitamos de moléculas coestimulatorias, al igual que el T helper, el CD28, el CTLA4, que van a unirse con este ligando, el B71, B72, llamado también CD80, CD86. Y de las moléculas de adherencia celular, igualito que el T helper, el LFA2C2 con el LFA3 por este lado, el LFA1CD11A/18 con el ICAN1, el ICAN2. Muy parecido, muy semejante a lo que ocurre entre el linfocito T citotóxico y el linfocito T helper para reconocer antígenos y para posteriormente activarse. El linfocito B reconoce antígenos a través de su BCR, que son una molécula de inmunoglobulina D, una molécula de inmunoglobulina M. Estos reconocen antígenos extracelulares, solubles, siempre al epítope, no a todo el antígeno. Para que se dé este reconocimiento antigénico a través del BCR necesita de dos correceptores, la molécula de inmunoglobulina alfa y la de inmunoglobulina beta. Esos son sus correceptores. Y la tercera población de linfocitos son las células natural killer, que van a reconocer antígenos a través de su receptor activador killer, que es el receptor natural killer P de polisacáridos, que van a reconocer antígenos polisacáridos o carbohidratados de una célula blanco o de una célula diana, al cual ha ingresado un microorganismo intracelular, al cual se le ha realizado un procesamiento antigénico mediante un mecanismo complejo, ha expresado una sustancia antigénica carbohidratada en la superficie de esta célula, y esto es lo que van a reconocer los receptores NKRP de la célula natural killer. Así es como participa la célula natural killer en reconocer un antígeno. Les he dicho que la célula natural killer es una célula de inmunidad innata, pero cuando está sujeta a la acción de interleucinas, por ejemplo, la 2, la 12, la 15, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, estas citocinas van a hacer que esta célula natural killer participe en lo que es inmunidad adquirida, adquiera propiedades de inmunidad adquirida. Entonces, ¿cómo se lleva realmente a cabo el reconocimiento antigénico? Tenemos que saber que más o menos una célula presentadora de antígenos en sus membranas, miren, expresan esta enorme cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, células presentadoras de antígenos profesionales. Pero de ellas, más o menos solo 200 tienen el epítope para presentarlos al TCR de los linfocitos T helper, que tienen aproximadamente de 30.000 a 40.000 TCRs que son específicos para un determinado epítope, ¿sí? Miren, entonces, se tiene que dar la unión de ¿qué? Del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que lleva su epítope, y lo va a presentar al TCR con sus correceptores, el CD4 y el CD3, ¿sí? Hablo del linfocito T helper.
Cuando se dé esta unión, se va a producir todo este complejo, se internaliza, la internalización. Una vez que se internalizan, estas sustancias van a activar a unas proteínas que se llaman tirosinquinasas, que están inactivas. Pero cuando se unen, se activan estas tirosinquinasas SRC, que es el dikelfin, y entonces estas tirosinquinasas van a activarse. ¿Qué significa que van a activarse? Que tienen sustancias fósforos, que tienen fósforos como una caja de fósforos, y que van a fosforilar a otras proteínas. Proteínas como el CD4, el CD3, que son los correceptores, ¿sí? Siempre inmunología, uno si leyera, no se entiende, pues, ¿no? El gráfico es lo único que permite entenderlo bien. Tenemos acá entonces el complejo mayor, la célula presentadora de antígenos profesionales con sus complejos mayores de histocompatibilidad, cadena alfa, cadena beta, y está presentando un péptido antigénico extracelular, ¿sí? Péptido antigénico extracelular a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, eso ya lo hemos dicho. Y entonces te lo va a presentar ¿a quién? Al TCR. Acá tenemos al TCR que tiene una cadena alfa y una cadena beta. Y lo reconoce específicamente. Es un reconocimiento específico para el epítope de este antígeno extracelular. Para que lo pueda reconocer necesita que al lado tenga dos correceptores, que son las proteínas CD3. Son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 proteínas CD3, ¿ya? Están de verde. Gamma, alfa, epsilon. Y más al ladito está la molécula CD4. Esos son los correceptores, ¿sí? Los correceptores. Y de esta manera se da el reconocimiento antigénico. Muy similar ocurre con este es el linfocito T helper, CD4, y muy similar ocurre con el linfocito T CD8 positivo, que es citotóxico, ¿ya? Este tiene también su TCR, cadena alfa y beta, que reconoce en forma específica al epítope o péptido antigénico intracelular, ¿sí? Que le es presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que se expresan en una célula presentadora de antígenos no profesionales, ¿sí? O célula blanco que ha sido invadida por un microorganismo intracelular. Bueno, y entonces el TCR de la célula TCD8 positivo, para que lo reconozca, igualito, a su lado están las 5 proteínas que conforman el CD3 y a su ladito el CD8. Y estos son los correceptores que le ayudan a reconocer. ¿Qué pasa una vez que se ha producido el reconocimiento antigénico? Entonces, el TCR con el CD3, el CD4, se van a internalizar. ¿Se internalizan con quién? Con el epítope que le están presentando, ¿ya? Al citosol del linfocito T. Hablemos del linfocito T helper. Entonces, se van a encontrar en primer lugar con estas proteínas llamadas tirosinquinasas o tirosinproteinquinasas, que están en estado inactivo. Estos tienen bastante fósforo en su interior, es una caja de fósforos inactivas, y lo que hace todo este complejo es abrir la caja de fósforos para que esos fósforos puedan salir y puedan fosforilar a unas proteínas que esas proteínas van a tener unas colas citoplasmáticas largas. Son proteínas de membrana que tienen colas citoplasmáticas largas. Esas colas citoplasmáticas largas significa que tienen hartos aminoácidos de tirosina, ¿ya? Hartos aminoácidos, estos son aminoácidos de tirosina. A esas colas citoplasmáticas largas se les llama ITAM. ITAM, ¿por qué? Porque acá está el nombre, motivo de activación inmunoestimulador basado en tirosina, ¿ya? Siglas en inglés. Entonces, estos ITAM
tienen hartas moléculas de tirosina. Y en esas moléculas de tirosina es que pueden llevarse a cabo la fosforilación por las tirosinquinasas, ¿ya? Entonces quedan fosforilados. ¿Qué proteínas de membrana son las que quedan fosforiladas? Son justamente estas proteínas del CD3. La principal, esta cadena epsilon, que tiene una cola citoplasmática larga y también el CD4 también tiene cola citoplasmática larga y esos son los que son fosforilados. Una vez que se fosforilan estos aminoácidos de tirosina, tienen la capacidad de unirse a otras proteínas intermediarias que van a quedar fosforiladas, a las cuales les van a añadir su fósforo. Una de esas proteínas intermediarias es el SAP70. Cuando se fosforila el SAP70 en estos dominios CH2, ahí es lo que se llama la señal triggering o de disparo. ¿Triggering o de disparo? ¿Disparo de qué? De reacciones de fosforilación. Fosforilar una serie de otras proteínas que están en el citosol de esta célula, que es el linfocito T helper. Igual sucede con el T citotóxico. Y entonces van a producirse reacciones de fosforilación. ¿Qué significa fosforilar? Es como cuando uno prende la cocina. Ah, voy a prender la cocina, ahora ya activé la cocina, va a haber fuego, voy a poder cocinar, etc. Algo así, eso significa la activación, ¿ya? Reacciones de fosforilación. Entonces, la activación del linfocito T helper, más voy a hablar de T helper, muy semejante ocurre con el T citotóxico. Esa activación, que son en buena cuenta reacciones de fosforilación, comprende 5 eventos. 1. Transducción de señales o vías de señalización, 2. Se activan factores de transcripción. Tercero, los factores de transcripción pasan al núcleo de esas células y ahí van a determinar que se expresión de determinados genes. Genes que van a llevar un código proveniente de estos factores de transcripción y que van a generar pues la producción de RNA mensajeros y que al final van a conllevar a ¿qué? A que se sintetice proteínas. Proteínas para los cuales están hechos estas células, ¿sí? ¿Para qué sirvió un linfocito T helper? Ah, ya hemos dicho ya, el T helper 1 sirve fundamentalmente para producir interleucin 2 gamma interferón. Entonces, para eso, cuando se activa el linfocito T helper a través de estos eventos, al final va a sintetizar proteínas interleucin 2 gamma interferón porque para eso está hecho, para eso se da todo este evento de señales, ¿ya? Entonces, en estos eventos de transducción de señales hay uno que se llama la primera señal de activación del linfocito T. Puede ser T helper, T citotóxico, que es esa primera señal es calcio dependiente, ¿ya? Y esta primera señal se va a dar por lo que ya sabemos, la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad epítope con el TCR y sus correceptores. Esta primera señal va a dar lugar a que se active 4 grandes vías de señalización: inositol trifosfato, diacilglicerol, RAS y RAP. Y hay una segunda señal de activación, que es calcio independiente, ¿ya? Y esto está dado por la interacción del B7 por parte de la célula presentadora de antígenos y el CD28 por parte del linfocito T helper o linfocito T citotóxico, ¿ya? Entonces hay una segunda señal de activación del linfocito D dado por esta unión. Entonces en la activación estamos viendo una primera y segunda señal de transducción de señales, ¿sí? Y lo segundo sería lo que hemos dicho, la activación de factores de transcripción, fosforilación de factores de transcripción. Hay varios factores de transcripción. El fundamental en lo que son los linfocitos es este factor nuclear kappa beta, ¿ya? Estos factores de transcripción, una vez que quedan fosforilados, van a pasar al núcleo de las células
donde van a unirse a determinados promotores de genes, ¿ya? Su nombre lo dice, factores de transcripción. Van a nivel de esos genes, van a transcribir un mensaje. Van a hacer formar un RNA mensajero y ese RNA mensajero va a llevar la clave para la síntesis de proteínas, ¿sí? Por ejemplo, hablando del linfocito T helper 1, ese linfocito T helper 1 va a hacer expresar genes que van a codificar para producir ¿qué cosa? Interleucin 2 gamma interferón, que para eso están hechos los linfocitos T helper 1, para producir esas dos citocinas, ¿ya? Esa es la secuencia. Entonces, para que vean el global de lo que les he dicho, acá tenemos la célula presentadora de antígenos, acá tenemos una primera señal dada por ¿quién? Primera señal de activación, dada por el complejo mayor de histocompatibilidad, el epítope que presenta el TCR, a su ladito del TCR la molécula CD4 si es el linfocito T helper, y más allá las 5 proteínas del CD3. Una vez que se produce este reconocimiento en forma específica, esto se internaliza y van a activar a las tirosinquinasas ICK. Estas, ¿qué significa que se activan? Que abren su caja de fósforos y van a fosforilar, entre de otras proteínas, al SAP70, y esta es la señal triggering de disparo de la cual se van a fosforilar toda una serie de proteínas que están en el citosol, que inicialmente van a activar a lo que se llaman vías de señalización o transducción de señales, ¿ya? Y entonces hay 4 grandes vías de transducción de señales, dijimos la vía del inositol trifosfato, que hace liberar calcio de las células, por eso se llama calcio dependiente, el diacilglicerol, la vía RAC, la vía RAS, no voy a entrar en detalle, pero todo esto queda fosforilado. Al final se fosforilan unas enzimas intermediarias y estas enzimas después van a fosforilar ¿a quién? A los llamados factores de transcripción. Y ahí está la clave, ¿ya? Hay diversos factores de transcripción que quedan fosforilados y estos diversos factores de transcripción, algunos de ellos son los que van a pasar al núcleo de la célula, ¿sí? Y en el núcleo de la célula ya sabemos están los ácidos nucleicos, están los ácidos nucleicos DNA, que tienen genes, que tienen promotores de genes, y estos factores de transcripción van a llevar pues un mensaje, ¿no? Van a transcribir un mensaje a nivel de estos genes. Al final, ya por biología molecular, saben, se forma el RNA mensajero y este es el que va a llevar ese mensaje ulterior para que después se sintetice proteínas a nivel de los ribosomas y esas proteínas que son sintetizadas finalmente serán liberadas de estas células, ¿ya? Hablando del linfocito T helper 1, cuando se da la activación del T helper 1, las proteínas que se van a producir, he dicho interleucin 2, gamma interferón, interleucin 12, y también se van a producir sus receptores de estas interleucinas. Cuando se expresa el receptor de interleucin 2 en la membrana de estas células, ahí hablo de que finalmente esta célula se ha activado, ¿ya? Se activó. Se activa cuando se ha producido proteínas, ¿sí? Para los cuales está hecha la función de estas células. Este linfocito T helper 1 tiene que recibir la acción de la interleucin 2 hacia ella misma, en forma autocrina. ¿Para qué? Para que le haga proliferar gran cantidad de estos linfocitos T helper. La interleucin 2, vamos a ver, es la principal citocina que hace proliferar a estas células, ¿ya? Esa es la primera señal. Y la segunda señal hemos dicho que está dada por la interacción del B7-1, B7-2 por parte de la célula presentadora de antígenos con el CD28 del linfocito T. Estoy hablando del T helper en este caso. Y por lo tanto, esta es la segunda señal de activación, de activar, de fosforilar. Y entonces va a ayudar a fosforilar las 4 grandes vías de activación van a ser también fosforiladas por esta segunda señal, añadirle fósforo, ¿ya?
Adicionalmente, esta segunda señal van a activar vías de señalización que hacen producir genes que codifican para esta proteína, el BCL-XL, y esta es una proteína anti-apoptósica que inhibe que estas células entren en apoptosis, en muerte celular programada, y sigan viviendo, ¿ya? Todo esto entonces es activación. Todo esto se da cuando entra un antígeno extraño y necesitamos que estas células se activen para generar una respuesta inmunitaria, si es TGLP1 inmunidad celular, si es TGLP2 inmunidad humoral, con el fin, al final de cuentas, de eliminar a ese microorganismo, sea intracelular o extracelular. Acá tenemos el principal factor de transcripción que les he hablado, el factor nuclear kappa beta, que tiene 3 componentes, IKB, P50 y P65. Y cuando estos quedan, en realidad no va a quedar fosforilado, sino más bien actúa una fosfatasa que le hace desfosforilar, sacar fósforos, y se va este IKB, se digrega el IKB, queda desfosforilado en buena cuenta, se van con sus fósforos, y queda libre el P50 y el P65, y estos son los que pasan al núcleo a determinados genes, que son los que van a codificar al final para la síntesis de una proteína. Esto que les estoy hablando de cómo se activa una célula, en este caso estoy hablando de los linfocitos, pero tiene mucho en común a cómo se activan nuestras células en el organismo, ¿ya? No voy a entrar en detalle, no estoy hablando de activación de otras células, de síntesis de proteínas, pero el detalle es un tanto parecido. Por ejemplo, cuando actúan interleucinas sobre nuestras células, las interleucinas son unas comunicadoras del sistema inmunitario que van a comunicar con todas las células otras del organismo para hacerles participar en la respuesta inmunitaria. Todas tienen que participar. Estas interleucinas, por ejemplo, interleucina 1 tiene sus receptores en membranas celulares que también van a activar vías de señalización, van a activar factores de transcripción que van a pasar al núcleo de las células, que van a tocar genes, que van a codificar para producir citocinas. Miren, un poco el mensaje parecido a lo que les he dicho a la primera señal, ¿sí? Igual puedo hablar del factor de necrosis tumoral, tiene otras vías de activación de señales, otros factores de transcripción se activarán, tocarán otros genes para producir otras proteínas, ¿sí? Y cada uno de ellos va a llevar un mensaje. Pues, ¿para qué sirve interleucina 1? Va a servir para, al actuar sobre una célula, hacerle producir determinadas citocinas proinflamatorias, o el factor de necrosis también. Tienen toda una serie de acciones sobre sus células blanco para hacer producir proteínas y a las cuales les está encomendando una función, ¿ya? Pero es para que vean que el mecanismo de acción de ligandos y receptores de membranas en la activación de células tiene muchas cosas en común. Activar factores de transcripción, genes y codificar proteínas. Ahora, ¿cómo es que las dos principales células representativas de la inmunidad adquirida, sea celular o humoral, son los linfocitos T helper 1 para inmunidad celular y son los linfocitos T helper 2 para inmunidad humoral? ¿Y cómo se da esa diferenciación? Miren, tenemos un linfocito T helper 0, un linfocito T helper 0, que es un estado indiferenciado, de los cuales proceden los T helper 1 y proceden los T helper 2. ¿Sí? ¿Y cómo se da esto? Tengo las células dendríticas interdigitantes, que han captado una bacteria, un microorganismo intracelular. Lo han captado, lo han procesado, lo están presentando a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad al TCR de un linfocito T helper 0, ¿ya? Cuando este microorganismo es intracelular, lo va a presentar a través de moléculas del complejo mayor. Como es intracelular, complejos mayores de histocompatibilidad 1 al TCR de un linfocito T helper, está en un estado indiferenciado T helper 0. Y entonces se activa, y este va a producir, al activar,
y hay una tercera, esta es primera señal, esta es segunda señal de activación, y hay una tercera señal de activación que está dada ¿por quién? Por interleucin 12. Cuando este microorganismo es intracelular, a esta célula dendrítica, mediante vías de señalización, etcétera, le hace producir esta proteína, la interleucin 12, que es la tercera señal. Las tres señales, igualito, activan vías de señalización, factores de transcripción, genes, que hacen producir estas proteínas, interleucin 2 y gamma interferón, ¿ya? Y si se producen estas dos proteínas, entonces estamos hablando del linfocito T helper 1, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el microorganismo es extracelular? Captado por una célula dendrítica interdigitante, lo procesa y lo presenta a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si es extracelular, complejo mayor de histocompatibilidad 2 al TCR de un linfocito T helper en estado indiferenciado, las moléculas coestimulatorias, segunda señal, y hay una tercera señal que las bacterias extracelulares están haciendo producir interleucin 4. Producto de estas tres señales de activación, vías de señalización, factores de transcripción, genes, se producen estas citocinas, interleucin 4 y 10. Cuando se producen estas citocinas, estamos hablando de que este linfocito T helper 0 es el linfocito T helper 2. En un estado indiferenciado, los linfocitos T helper 0 fenotípicamente son igualitos, son indiferenciados, no hay manera de diferenciar. ¿Y cuándo se diferencian en T helper 1? Cuando producen interleucin 2 y gamma interferón. Esto sucede cuando el microorganismo es intracelular. Y cuando este linfocito T helper 0 produce interleucin 4 y 10, ahí estamos hablando que este linfocito T helper 0 es linfocito T helper 2. ¿Ya? ¿Y cuándo sucede esto? Cuando el microorganismo es extracelular. Así es como se produce la diferenciación T helper 1, T helper 2. ¿Sí? Hay factores diversos de transcripción y los principales factores de transcripción en inducir la diferenciación T helper 1, T helper 2 es para el T helper 1, cuando se produce todas estas vías de señalización a través de estas moléculas que he dicho, primera señal, segunda señal, cuando actúa la interleucin 12, se activa esta vía de señalización de la MAF quinasa P38. Está activa un factor de transcripción, el TBET, ¿ya? Y el TBET es el principal factor de transcripción en pasar al núcleo de la célula y hacerle producir interleucin 2 gamma interferón. El factor nuclear kappa beta que les he dicho, ese factor de transcripción, también contribuye en la producción de interleucin 2 gamma interferón por los linfocitos T helper 1. Cuando se producen estas citocinas son los linfocitos T helper 1 inducidos básicamente por a través de la interleucin 12. Y cuando tenemos un linfocito T helper 2 con su primera señal del TCR, segunda señal el CD28 y tercera señal la interleucin 4, vías de señalización, vía de la MAF quinasa ERK, y activa este factor de transcripción GATA3, pasa al núcleo, y esta es la que hace a nivel de genes codificar para producir estas citocinas, interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13, ¿ya? Estas son las citocinas producidas. Cuando ya se producen estas citocinas, le llamamos T helper 2, ¿sí? Y son inducidas por la acción de ¿quién? De interleucin 4, interleucin 4, ¿ya? ¿Tienen clases después? Chicos. Sí, a las 3, doctor. Podemos seguir unos 10 minutos más, ¿sí? Ustedes digan, no quiero presionarlos. De repente ustedes tienen clases ahorita 2:45, ahí nomás nos quedamos. Está bien, doctor, puedo avanzar. Nadie tiene clases, ¿no? Ya, vamos a avanzar unos 10 minutitos más, ¿ya? Miren, entonces,
para completar siempre la idea. Ingresa un microorganismo extracelular, es captado por una célula dendrítica interdigitante. Este microorganismo extracelular induce básicamente la producción de interleucin 4, actúan sobre linfocitos T helper 0, y ya hemos visto tres señales de activación. La de interleucin 4 es la tercera señal, y lo hace diferenciar a este T helper 0 en T helper 2. En T helper 2. Se llama T helper 2 porque está produciendo interleucin 4, 13, entre otras. Y esta 4 y 13 es la responsable de inmunidad tumoral, responsable de eliminar microorganismos extracelulares. ¿Ya? Esto es la inmunidad tumoral, todo este camino. Si el microorganismo que captó esta célula dendrítica interdigitante es un mecanismo intracelular, esta célula va a producir básicamente interleucin 12. Y al actuar sobre los linfocitos T helper 0, este constituye la tercera señal, adicionalmente tiene las otras dos señales que dijimos, este T helper 0 va a hacer producirle básicamente gamma interferón, interleucin 2 y la 12. Y este linfocito se va a llamar T helper 1. Estas citocinas van a propiciar el desarrollo ulterior de lo que es inmunidad celular. Inmunidad celular que está encargada de eliminar microorganismos extracelulares. ¿Sí? Si esta célula dendrítica interdigitante produció más interleucin 23, más interleucin 6, más factor beta transformante del crecimiento, estas tres citocinas actúan sobre los T helper 0 y le van a hacer, estos van a constituir una tercera señal que le van a actuar sobre los linfocitos T helper para que estos produzcan más interleucin 17, y entonces este linfocito T helper se llamará T17, ¿ya? La tercera señal que les hace diferenciar en T helper 17 serán estas tres citocinas, 23, la 6 y el factor beta transformante del crecimiento. Y este interleucin 17 va a ser responsable también de la eliminación de microorganismos extracelulares, pero también puede generar inflamación, por lo tanto, autoinmunidad, ¿ya? Y los linfocitos T, los TREC, también pueden generarse a partir de, todavía se desconoce qué sustancias actúan con ellos, pero uno bien definitivo es el factor beta transformante del crecimiento, que cuando actúa sobre estos linfocitos T helper 0 inicialmente los convierte en TREC, y estos TREC, estos T regulatorios, van a frenar muchas células del sistema inmunitario. Ya el detalle de cómo actúan estos TREC lo vamos a ver después. Hay otras también proteínas que intervienen como vías de señalización o factores de transcripción. Una de ellas se llama esta vía de la quinasa mTORC, T-O-R-C, ¿ya? Que es un miembro de las proteínquinasas. Y acá está, hay un mTORC1 y un mTORC-C2, ¿ya? C1, C2. Esto es para que vean, les traigo esto para que vean que miren. Por ejemplo, determinados nutrientes, determinados factores de transcripción, hormonas que son secretadas por el aparato endocrino. El estrés celular, cuando una célula está sometida a estrés por hipoxia, por falta de nutrientes, por un proceso inmune inflamatorio, inflamación que le está produciendo daño, entra en estrés, por traumatismo directo, un golpe directo en las células, muchas cosas. Las células entran en estrés. Todos estos condicionantes van a actuar sobre estas proteínas TORC, van a activar estas proteínas TORC. Y estas proteínas TORC, el C1 por ejemplo, actúan como factores de transcripción que van a transducir un mensaje a través de RNA mensajeros para que realicen diversos tipos de funciones de crecimiento, de división, de metabolismo, de angiogénesis y también reacciones sobre el sistema inmunitario, vamos a ver ahorita, ¿ya?
El sistema inmunitario en buena cuenta a través del mTORX1 está sujeto también a ¿qué? Está sujeto al accionar de lo que comemos, ¿sí? Está sujeto a lo que sufren nuestras células en situaciones de estrés. Todos los días nuestras células están en situaciones de estrés, que si comemos, que comemos, si le damos un bienestar hasta psíquico, emocional a nuestras células, basta que estemos en un estrés mental para hacer secretar una serie de hormonas que pueden influenciar en el accionar del metabolismo de la célula o entrar en estrés, ¿sí? Entonces, estas TORCs, estas proteínas de señalización, que es una vía mTORX, intervienen mucho en la diferenciación bien hacia T-helper1, bien hacia T-helper2, bien hacia T-helper17, bien hacia TREG o bien hacia memoria. Miren lo importante de estas vías, ¿ya? Esta mTORC1, cuando es fosforilada, es activada, va a generar más linfocitos T-helper1, T-helper17, ¿sí? Cuando se activa, se fosforila más la mTORC2, se van a generar más linfocitos T-helper2. Y cuando en la célula no se activan estos dos, ni la TORC1 ni la TORC2, o simplemente hay veces hay déficit genético de estas, entonces hay una mayor diferenciación hacia TREG, hacia linfocitos T regulatorios, ¿ya? Pero también la mTOR controla el desarrollo de linfocitos de memoria, CD8, los linfocitos CD8 de memoria. Ahora, la diferenciación hacia T-helper1, T-helper2 o T-helper17 está condicionada entonces ¿por quién? Está condicionada por el accionar de determinadas interleucinas que ya he dicho. La interleucina 12 es la mayor condicionante al actuar sobre los T-helper0 en hacerlas diferenciar en T-helper1, ¿sí? Y para esto actúa básicamente sobre un factor de transcripción que es el TBET, ¿sí? El TBET es el principal factor de transcripción, el que va a transmitir el mensaje para que estas produzcan interleucin 2, gamma interferón, interleucin 2, 12, gamma interferón. En el T-helper2 hemos dicho la interleucin 4, con su tercera vía de señalización, de activación, al final actúan sobre el factor de transcripción, el GATA3. El GATA3 es el factor de transcripción fundamental en hacer producir interleucin 4, 5, 9, 10, 13, y ese linfocito se llamará linfocito T-helper2. Y el principal factor de transcripción de los T-helper17 es el ROR gamma T. Este factor de transcripción ROR gamma T va a estar condicionado por lo que he dicho, el factor beta transformante del crecimiento, interleucin 6, interleucin 23, también por ahí la interleucin 1, y todos estos van a hacer producir más interleucin 17. Este es el linfocito T-helper17, ¿ya? Acá termino simplemente para decir que los T-helper1 sirven ¿para qué? Para eliminar todo lo que es microorganismos intracelulares, bacterias, hongos, virus que sean intracelulares. Los T-helper2 sirven para eliminar todo lo que es extracelular, bacterias, parásitos, hongos extracelulares, ¿sí? Y los T-helper17 también sirven para eliminar microorganismos extracelulares, bacterias, hongos extracelulares, pero inducen un estado proinflamatorio, ¿ya? De daño en nuestras células, inflamación en nuestras células. Ya, hasta ahí nomás llegaríamos, chicos. Esto lo dejo para el próximo. Ustedes me hacen acordar, por favor, en qué me quedo, ¿ya? ¿O quieren que haga estas dos más haré? Tienen su tiempito, ¿no? Para que me queden moléculas coestimulatorias. El factor beta transformante del crecimiento juega un rol central en hacer diferenciar los T-helper0 en qué cosas. Hacerlo diferenciar en linfocitos T-helper9, que son las
que son las que producen interleucin 9, ¿ya? Entonces, factor beta transformante de crecimiento propicia la diferenciación del T helper 0 en T helper 9 productoras de interleucin 9. Esto interviene mucho en estados de alergia y en respuesta a gusanos helmintos. Ya hemos dicho que el factor beta transformante del crecimiento, conjuntamente con interleucin 23, interleucin 6, promueven la diferenciación a linfocitos T helper 17. Y he dicho también que el factor beta transformante del crecimiento promueve la diferenciación hacia TREX, linfocitos T regulatorios, ¿sí? Los linfocitos T regulatorios pueden ser naturales. Naturales significa que en el timo, ustedes saben, maduran los linfocitos T. Los linfocitos T helper 4, los linfocitos T helper, los linfocitos T8 citotóxicos, las células natural killer salen maduras del timo con su DNI, pero también salen maduras del timo los TREC, ¿ya? Los TREC, los linfocitos T regulatorios, que tiene el CD4, que tiene el CD25 y que tiene el FOXP3. El FOXP3 es el factor de transcripción de los TREC, el FOXP3, ¿sí? Y esos son los linfocitos naturales. Naturalmente tenemos un 5 o 10% del total de linfocitos T son naturales. En forma natural han salido del timo para poder regular, frenar todas las células del sistema inmunitario. Pero tenemos también los TREC inducibles. ¿A qué se refiere inducibles? A que recién se van a producir a partir del linfocito T helper 0, se pueden diferenciar en linfocitos T, TREC, T regulatorios. Y esto fundamentalmente por acción del factor beta transformante del crecimiento por diversas células, ¿sí? Macrófagos entre ellos. Entonces, a través de los receptores Toll-like también intervienen en la diferenciación, en la inducción hacia TREC, que expresan igualito el CD4, el CD25 y el FOXP3 y el FOXP3, factor de transcripción, igualito que el natural, igualito el inducible, y cuya función, no voy a entrar ahora en el detalle, pero también es producir stop, freno a la célula del sistema inmunitario para regular la respuesta inmunitaria. Acá ya sí me quedo, ¿ya? La próxima clase ustedes me hacen acordar para continuar. En la noche nomás pues, moléculas coestimulatorias de los linfocitos T helper. Doctor, disculpe, ¿podría subir las diapositivas, por favor, al Blackboard? Sí, hoy día lo voy a subir.